Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar bajo el tema La misión tiene discípulos y los discípulos tienen misión. Y este, este tema nace en reflexión al primer versículo que vamos a leer y tiene que ver con Romanos capítulo 6, verso 22. La palabra del Señor dice en este pasaje hermoso, dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Este pasaje es muy importante que nosotros podamos reflexionar sobre él, porque nos está hablando acerca de lo que ahora nosotros somos y de lo que éramos, y esto no se nos debe de olvidar. Uno de los aspectos fundamentales para poder ser parte de la misión del Señor es no olvidar lo que el Señor hizo por nosotros. Porque cuando nosotros recordamos lo que el Señor hizo por nosotros, entonces nosotros estamos listos para poder servirle, porque tenemos gratitud en el corazón. Y lo que mueve la misión, lo que mueve la misión del reino de Dios, son discípulos que están agradecidos por lo que Dios ha hecho por ellos. Por eso siempre la palabra nos lleva a que no olvidemos los beneficios del Señor, que no olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Se acuerdan del salmista en el Salmo 103? Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Israel, decía el profeta Isaías, no me olvides. Israel, no olvides, yo te libré en el día de la tentación, yo te libré en las aguas de Meriba. Y todos esos pasajes del Salmo 81, estoy parafraseando, nos hacen recordar cómo Dios quería que el pueblo no olvidara sus beneficios. De hecho, parte de las fiestas que los judíos celebraban dentro de la Pascua, Pesaj, que ahorita por esta semana que viene va a ser muy famosa por unos, por otros, en diferentes contextos, ese era un recordatorio para que no olvidaran lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y las fiestas judías en el Antiguo Testamento era eso, el recordar, el no olvidar, el tener presente lo que Dios había hecho. Y es algo que nosotros debemos de recordar. Nosotros estamos en su reino ahora. Nosotros somos parte ahora de su reino, parte de una iglesia, parte de una comunidad, porque el Señor nos libertó. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede hacer nada por él mismo. Necesita que el Señor, como lo hizo con Lázaro, lo llame, lo resucite, lo levante, lo restaure, le quite todas las vendas y le dé la libertad. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. En algún momento, yo recuerdo que el día conmigo fue el 20 de enero del año 1999, a las 2:30 de la tarde. El Señor llegó a mi vida, libertó, me quitó las cadenas que me ataban y me hizo libre. Pero hay algo muy importante, el Señor nos libertó, y aquí viene la paradoja, nos libertó para que nosotros ahora seamos sus siervos con toda la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, pero nos dio la libertad para nosotros decidir. Y por eso puse en esta imagen esa conjunción y, porque inmediatamente cuando usted es libertado del pecado, fue hecho siervo de Dios, ¿sí? No existe alguien que no haya sido libertado, que haya sido libertado, perdón, que no tenga una misión que hacer. Porque todos los que fuimos libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. Y el resultado dice, la vida eterna. Es lo único eterno que hay. Nosotros en esta tierra podemos hacer muchas cosas, alcanzar muchas cosas, conseguir muchas cosas, pero todo siempre va a ser el tiempo de la existencia finita, física que nosotros podamos tener. Pero lo eterno es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos, en lo eterno, en lo que tiene propósitos eternos, lo que es su misión. Entonces, toda persona que fue libre del pecado, que aquí hay muchos,
atrás de esos dispositivos, atrás de esas caritas lindas, atrás de todos los que representan acá un nombre, una familia, fueron libertados del pecado. Y si fueron libertados del pecado, fueron hechos siervos de Dios. Quiero que miren esta imagen. Ese es el proceso. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de las cosas que nosotros no podíamos dejar. Yo sé que antes de llegar al Señor sabíamos que estábamos mal. Sabíamos que hacer las cosas que hacíamos estaban mal. Sabíamos que las cosas que practicábamos no eran correctas, porque la conciencia del ser humano, esa imagen que está puesto en todo ser humano, sabe distinguir lo bueno y lo malo. Las personas en programas, tal vez no cristianos, programas que no tengan una situación de evangelización, mencionan el cielo, el infierno. Culturalmente se habla de lo bueno y lo malo. Las personas lo saben, pero son esclavos de lo malo que están haciendo, de los daños que están causando sobre sus vidas y las vidas de muchas personas. Son esclavos. Y la Biblia dice que el Señor rompió el lazo, ¿sí? El lazo al que estábamos cautivos a la voluntad del diablo, que es el enemigo de todos nosotros y del cual el Señor nos hizo libres. Jesús rompió las cadenas, porque éramos esclavos. ¿A través de qué? Del perdón por la fe en Cristo Jesús. Fuimos justificados por esa fe. Esa fe nos dio esa libertad, la libertad de ser libres de ese pecado que nos ataba, de esas cadenas que no se podían romper, pero el Señor nos hizo libres, nos hizo libres. Él rompió las cadenas que nos ataban. Él nos hizo libres porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Esa era su misión. Por eso, cuando Jesús empezó a hacer la misión, Él vino y dijo, leyó en Lucas capítulo 4, leyó lo que decía el profeta Isaías. Yo vine a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Vine a pregonar el año agradable del Señor. Esa es la misión que Él empezó y la iglesia tiene que hacer también. No tenemos que olvidar que tenemos una misión que fue encomendada. Ahora, Él vino a libertar a los cautivos y nosotros éramos uno de ellos. Nosotros éramos uno de ellos. Y es interesante porque nosotros somos ahora el producto de la misión de otros discípulos antes. Por eso el tema es, la misión tiene discípulos, porque nosotros somos el producto de discípulos que hicieron la misión. Alguien le habló a usted de Cristo, alguien lo evangelizó, alguien le mostró el reino de Dios en esta tierra, ayudándolo, apoyándolo, acompañándolo, sirviéndolo, proveyéndole, y le decía, esto te lo trae Jesús, Cristo te ama, Cristo te viste, Cristo te alimenta, Cristo te está calzando. Y quizá usted lo que menos quería era eso, pero el Señor estaba hablando a su corazón. Y el Señor, a través de discípulos que ya habían entendido sobre la misión, trabajaron en nosotros e hicieron la misión para que nosotros fuésemos pasados de la esclavitud a la libertad para ser siervos del Señor. Y ahora los discípulos que fueron hechos por medio de la misión de los otros discípulos, ahora nosotros también tenemos una misión. ¿Por qué? Porque pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos del Señor. Qué privilegio poder ser ahora ya no esclavos del pecado, sino ahora ser siervos de Dios. Comprender y entender que tenemos un propósito más allá de simplemente vivir por vivir, más allá de simplemente vivir los días, pagar las facturas, ver hijos crecer, ver desarrollarse, envejecerse y terminar la existencia. No es eso el propósito de Dios. Dios quiere que seamos parte de su reino, que seamos parte de su misión, que vivamos con ideales eternos, con ideales que trascienden esta vida terrena, que hagamos algo más, que seamos esos signos del reino de Dios en la tierra, que hagamos la misión que otros hicieron en nosotros. Yo recuerdo que mi conversión al Señor fue a través de un medio de televisión. Yo conecté la televisión y alguien estaba predicando y me quedé escuchando la predicación y el cuarto donde estaba fue visitado, pero alguien hizo misión antes para poder hacer el trabajo en mi vida. Alguien lo hizo, porque alguien fundó
esa televisión. Alguien donó, alguien dio, alguien aportó para que ese canal estuviese transmitiendo ese día. Alguien ya había hecho una misión. Y la misión encontró a alguien que estaba perdido, que estaba cautivo, que estaba esclavo del pecado. Y de repente, después de sentir el peso del pecado, de repente el Señor me dice, pero eres libre de ese pecado. Pero ahora eres libre y ahora tienes una misión que hacer. Ahora eres parte de la misión de los que otros ya están haciendo. Por eso, algo muy importante es que nadie en la iglesia que haya sido libertado del pecado puede estar pasivo, porque toda persona que fue libertada del pecado fue hecha sierva de Dios. Nosotros tenemos que entender que la palabra siervo y sierva no tiene que ver solo con los ministerios, con el pastor, la pastora, el evangelista. No, porque no fue solo el evangelista, solo el predicador, solo el pastor, solo la pastora, solo el profeta. No solo ellos fueron libertados del pecado. Tú que estás allí, tú que estás escuchando esta predicación, esta enseñanza, tú fuiste libertado del pecado. Tú fuiste hecho siervo de Dios. Por eso tú tienes que hacer la misión. No puedes estar sin hacer la misión. Ahora, hay que separar entonces quiénes son de la multitud y quiénes son de los discípulos. Dice la palabra del Señor en Lucas 7:11, que el Señor fue a una ciudad que se llamaba la ciudad de Naín. Pero es bien interesante porque el texto nos habla de que Jesús estaba por entrar a la ciudad, pero antes de entrar a la ciudad nos dice con quiénes andaba. Y es interesante porque uno piensa, bueno, Jesús solo andaba con los discípulos. No, Jesús andaba alrededor de muchas personas. Dice la Biblia en el 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Es interesante esto, porque el mismo texto separa los que son de la multitud y los que son discípulos. ¿Por qué? Y no está hablando de los 12 discípulos que nosotros conocemos, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, Judas, el hijo de Alfeo, y el Judas el feo, ¿verdad? Que es Judas Iscariote. No, estamos hablando de que habían muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos? Muchos. Ahora, ¿por qué la Biblia tiene que ser enfática en hacer esa diferencia? Porque alrededor de Jesús hay muchas personas que están en la multitud, pero que no han tomado la misión para ser discípulos. Un aspecto fundamental de un discípulo es que el discípulo tiene una misión que hacer. Vamos a ver eso más adelante. Por eso es bien importante entender que hay gente que está alrededor de Jesús, que hay gente que está alrededor de Jesús porque tiene muchos intereses de por medio. Quizá quiere simplemente que el Señor los sane. Quizá quieren que el Señor los restaure. Quizá simplemente quieren que el Señor los prospere económicamente, pero no están interesados en hacer algo por el Señor. Me acuerdo del pasaje donde Jesús va caminando en una de las provincias en Galilea y de repente se le acercan de lejos unos 10 leprosos, que son parte de esas multitudes que estaban ahí expectantes de Jesús. Y ellos son claros y le dicen, Jesús, no queremos seguirte. No queremos aprender de tu palabra. No queremos ser parte de tus discípulos. Lo que queremos es que nos sanes. Y Jesús, como dice en Lucas capítulo 6, unos versículos antes de este pasaje que hemos leído, dice que él ve que el Padre ha sido benigno y misericordioso con los ingratos y con los malvados. El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y en ese momento, tomando el carácter de su Padre, Jesús sabe que ellos no van a servirle, que ellos no van a seguirle, pero nos quiere dar una lección a través de esto. Y ellos, que son parte de la multitud, Jesús vino y los sanó. Y así ha pasado con muchos en la iglesia, y así ha pasado con muchos en el reino de Dios. Van, reciben la sanidad, reciben el milagro, reciben la provisión, reciben la resolución del conflicto, pero se van porque no han tomado la determinación de ser discípulos, de ser seguidor de Jesús. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó con esos 10 leprosos? Uno regresó, uno sí regresó, pero ¿qué pasó?
Los otros 9 se fueron, volvieron a sus comunidades, volvieron a sus familias, volvieron a su propia vida, recibieron la sanidad y continuaron, porque no tenían el propósito de seguir a Jesús. Pero uno de ellos, que era un samaritano, regresó a adorarle y el Señor lo tomó como un discípulo. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante que tenemos que saber. Un discípulo tiene, número uno, una enseñanza que aprender. Cuando una persona ha sido rescatada de las tinieblas a la luz, cuando una persona ha sido libertada de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, tiene ahora una enseñanza que aprender. Por eso nos reunimos en este lugar. Por eso nos reunimos cada domingo. Por eso nos reunimos en estudios en la iglesia. Por eso nos reunimos porque tenemos que aprender algo que no sabemos. Porque tenemos que saber algo que no conocemos. Porque tenemos que reaprender cosas que aprendimos mal. Porque fuimos enseñados en la escuela del reino de las tinieblas. Fuimos enseñados en la escuela del antirreino. Fuimos enseñados en la escuela del anticristianismo, donde se nos pusieron enseñanzas, cosas que por eso vivíamos en pecado, por eso estábamos esclavizados del pecado. ¿Sí? Pero ahora tenemos que aprender. Ahora tenemos que conocer qué tenemos que hacer. Y por eso es muy importante que el discípulo estudie la palabra de Dios. Sí, pase del texto a su corazón la palabra. Pase del texto a su vida, pase del aparato digital, de lo que usted tenga, una tablet, un iPad, lo que usted tenga, pero que la palabra pase de allí hacia el corazón de la persona. Y eso es algo que el enemigo ha querido hacer, ha querido quitar del corazón de las personas la semilla de la palabra. Cuando ustedes lean Mateo capítulo 13 y verso 18, después de esta enseñanza, y cuando lean Lucas capítulo 8, donde Jesús está enseñando sobre la parábola, dice que el sembrador salió a sembrar y ustedes saben que la palabra dice que el sembrador es Cristo y la semilla es su palabra. Y luego habla de 4 terrenos, de los 4 terrenos que están allí. Pero en el primer terreno, pues simplemente la palabra se pierde. ¿Y por qué se pierde? Y cuando Jesús da la explicación en los 2 casos, dice la Biblia que Jesús dice que el diablo quita la palabra de su corazón para que no se crean y no se salven. El enemigo no va a querer quitarte la Biblia. No, puedes acumularla si tú quieres allí. Puedes tener 4, 5, 6 Biblias ahí guardadas en tu biblioteca. Puedes tenerlas ahí aperchaditas en un lugar donde están todos los libros. Puedes tenerla en el aparato digital que tú tengas, en el aparato inteligente que tú tengas, y puedes tener descargadas ahí 10 Biblias. Eso el enemigo no lo hace, no le va a hacer efecto. El enemigo lo que no quiere es que pase a tu corazón. La quiere quitar de tu corazón, porque del corazón el buen hombre saca el buen tesoro. Por eso es importante que el discípulo comprenda que necesita atraer la enseñanza de la palabra a su corazón. A su corazón. Nosotros no necesitamos Biblias abiertas en el Salmo 91 con una velita en un lado, una candelita de este lado, porque no tiene poder la Biblia en sí misma como un libro. Tiene que pasar a tu ser. Tiene que pasar a tu corazón, porque estando en tu corazón empieza a provocar cambios. Y entonces pasamos de ser esa multitud a ser discípulos que tienen la palabra del Señor. Entonces el discípulo tiene una enseñanza que aprender y tiene que aprender que ahora fue libre, pero ahora es un siervo del Señor que tiene algo que hacer. Segundo, el discípulo tiene una iglesia donde servir. El enemigo ha querido afectar a muchas personas para alejarlas de las congregaciones. Los ha querido alejar. No, no es necesario estar en la iglesia, no es necesario estar en comunidad. Yo no necesito ser un pastor, yo tengo a Dios de por medio, yo no me llevo con las personas. El enemigo sabe que no podemos desarrollar bien nuestra espiritualidad si no tenemos una iglesia en donde servir. Una comunidad que nos atraiga, que nos abrace, que nos ame, que nos sane, que nos cuide. Que sean los brazos del Señor, las manos del Señor
Sí, por eso el discípulo siempre tiene una iglesia donde servir, a quién servir, a sus hermanos, a su prójimo. ¿De dónde sale la misión, las directrices de lo que ustedes hacen? De la misión que yo me gozaba porque por tener de contacto a Josué en las redes sociales, vi lo que estaban ustedes haciendo el último domingo del mes de marzo, sirviendo en comunidad, en iglesia. Eso es lo que hace un discípulo, es parte de una comunidad y trabaja con una comunidad, es parte de la iglesia, va con la iglesia, sirve no solamente con la iglesia, sino sirve a la iglesia. Es hermoso saber que podemos servirnos unos a otros, a nuestros hermanos, y servir con nuestros hermanos a otras personas. Por eso el discípulo siempre tiene que tener una iglesia, ¿sí? Una persona de la multitud puede estar afuera, puede estar en cualquier lugar, pero un discípulo tiene que tener una iglesia. Y tercero, el discípulo tiene una misión que cumplir. El discípulo no fue llamado simplemente para ser parte de una iglesia, para estar allí, para estar simplemente entretenido ahí. No, no, no. El discípulo fue llamado para cumplir una misión, para ser parte de esa misión. Por eso no hay discípulo sin misión. No hay discípulo sin misión. Porque cuando fue libertado del pecado, fue llamado para ser siervo del Señor. A la misión. Por eso el discípulo ya tiene una misión. El discípulo que fue sacado de la esclavitud del pecado es hecho siervo, es hecho servidor, es hecho parte de la misión que tiene que servir. Nadie puede estar sin hacer nada. Nadie puede estar tan ocupado para no servir al Señor. Nadie puede estar tan ocupado para no tener tiempo para servir en la obra del Señor. No, 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 porque por eso el Señor nos ha traído a su reino, para que seamos parte y para que podamos hacer en otros lo que ya hicieron en nosotros. Alguien hizo algo antes que nosotros. No somos los primeros cristianos, no somos los primeros seguidores de Jesús. Hubo gente que sirvió antes, hubo gente que dio su vida para que nosotros hoy seamos los de este siglo, el siglo XXI, la tercera década. Estamos empezando la tercera década del siglo XXI y tenemos el privilegio de hacer la misión hoy nosotros. Luego lo podrán hacer otros, pero es nuestro tiempo, es nuestro momento, es nuestro contexto y tenemos que hacerlo nosotros porque fuimos llamados para servirle. Cuando ustedes leen a Moisés, constantemente Moisés le dice al faraón, dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego van a ver en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, y siempre llegaba Moisés a decirle a Faraón, dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Y cuando logró sacarlos, la libertad era para servirle. Por eso cuando el Señor nos ha sacado a nosotros de ese Egipto espiritual, de esa esclavitud espiritual, el Señor quiere que nosotros entendamos que nos llamó para servirle. Porque si dejamos de servirle, entonces vamos a empezar a retroceder en la libertad. Este pasaje que hemos leído en Romanos 6:22 nos deja algo muy claro. Y escuchen esto, es una máxima importante que si quieren la anotan allí en un papelito. No dejamos de servir por falta de tiempo. Dejamos de servir por falta de libertad. Porque a mayor libertad, mayor servicio. Las personas que fueron libertados empezaron a servir. Las personas que entendieron que Jesús los hizo libres, empezaron a servir. Pero no debemos de olvidar, y decíamos desde el inicio, que no tenemos que olvidar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La libertad que el Señor nos dio, tener la gratitud de lo que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros lo hacemos así, vamos a empezar a perder gratitud. Y eso nos va a empezar a esclavizar en la queja, nos va a empezar a esclavizar en estar siempre angustiados, siempre con un afán de querer tener una cosa, tener otra, y no estar agradecidos por lo que ya tenemos. Y entonces, muchos de los que han dejado de servir, no es simplemente porque dejaron de tener tiempo, dejaron de tener libertad, porque a mayor libertad,
mayor servicio. Por eso, si hay algo maravilloso, es ver una iglesia que está sirviendo, que está en misión, porque eso está diciendo que es una iglesia libre. Una iglesia ocupada en su misión es una iglesia libre. Una iglesia que no está haciendo la misión es una iglesia que está siendo esclava. Esclava de algo que tiene que dejar. Por eso, a mayor libertad, mayor servicio. El discípulo no sirve por lo que recibirá, sirve por lo que ya recibió. Por eso, el servicio, la misión está basada en lo que el Señor hizo ya con nosotros. ¿Sí? La cruz de Jesús, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada en la cruz, el precio pagado por nuestra libertad. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que motivar. Eso es lo que nos tiene que poner en perspectiva. Quiero servirle a aquel que sirvió por mí. Quiero servirle a aquel que dio su vida por mí. Quiero servir en la misión que él empezó. Jesús predicaba, Jesús oraba por enfermos, Jesús sanaba, Jesús libertaba, Jesús hizo muchas cosas. Jesús sanó enfermos, Jesús echó fuera demonios, Jesús hizo milagros, Jesús enseñó a través de parábolas, a través de discursos, a través de las oraciones. Jesús enseñó, Jesús, todo lo que hizo fue el inicio, pero la iglesia se quedó con esa misión. Cuando el evangelista Lucas le escribe a Teófilo dedicándole el segundo tomo, que es Hechos 1:1, le dice, lo que yo te dije en el evangelio, porque Lucas escribió el evangelio según Lucas y escribió el libro de los Hechos, y dice, lo que yo te dije en el evangelio fue lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si lo comenzó a hacer, ¿quién lo va a continuar? La iglesia. Por eso la iglesia ya tiene una misión. Por eso el discípulo ya tiene una misión. Y la misión que Jesús dejó ya tiene discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús dejó discípulos para esa misión. Y esos discípulos van a buscar a otros que van a haber sido rescatados, perdonados, para convertirlos en la misión, en ser discípulos para la misión. Ahora, no servimos porque vamos a recibir algo. Ni siquiera sabemos que vamos a recibir, sino por lo que ya recibimos. Yo no podría decirles a ustedes que van a servir, que al servir de tal forma, en 3 años van a tener esto, en 5 años van a tener lo otro. ¿Por qué no? Porque no hay promesa en ese sentido de cosas que vamos a recibir por servirle. No, el Señor ha dicho que tiene cuidado de nosotros, que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Pero lo que yo necesito no es lo mismo que el pastor Josué necesita. Lo que yo necesito no es lo mismo que los que están acá necesitan. Dios sabe lo que tú necesitas. Y algo muy importante es que el Señor no miente. Y el Señor dice en su palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, que si no lo tienes es porque simplemente no te hace falta. Y si te hace falta, entonces el Señor te lo va a proveer. Tienes que tener paz. De ahí por lo demás, nosotros le servimos por gratitud. Nosotros le servimos porque ya tenemos que voltear a ver a Cristo, tenemos que voltear a ver a la cruz de Jesús y saber que fuimos rescatados por esa sangre que fue derramada. Por eso le servimos. Ahora, noten esto que es bien importante. Y este versículo lo vamos a leer, porque Jesús venció la segunda tentación y sus seguidores deben hacer lo mismo. Y vamos a leerla porque necesito que vean cuál es la segunda tentación según Lucas y qué es lo que él venció y qué es lo que nosotros tenemos que vencer también. Y eso, lamentablemente, algunos no lo están venciendo. Por favor, ahí es Lucas 4. Voy a arreglar esa cita. En Lucas 4, capítulo 5 al 8, si tienen ahí su Biblia. Lucas 4, 5 al 8. Jesús respondiendo le dijo, versículo 5, perdón. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo,
el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me fue entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Noten estas dos palabras finales. A tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué es importante esto? En primer lugar, Jesús venció la tentación que todo ser humano, porque Jesús era totalmente humano y totalmente Dios. Y en la humanidad de Jesús, el diablo quiso tentarlo diciéndole, yo te voy a dar lo que los seres humanos piensan que los va a hacer felices. Reinos, poder, riqueza, placeres. No pienses en el reino de los cielos. Mire, vive en eso, piensa en eso. No pienses en el reino de tu Padre. Piensa en lo que yo te estoy ofreciendo. Y le ofrecía el reino. Le ofrecía, si le ofrecía reino, le ofrecía poder, le ofrecía dinero, le ofrecía lujos, le ofrecía cosas, le ofrecía tantas cosas. Pero noten algo bien importante. Jesús venció esa tentación. Pero el Señor ha hablado a mi corazón y quiero compartirles esto. Lamentablemente, hay muchos seguidores de Jesús que están cayendo en la segunda tentación. Están cayendo en, lamentablemente, querer tener todos esos reinos, toda esa riqueza, y se están olvidando de dos cosas que se pueden hacer cuando se vence esas tentaciones: adorar y servir. Y miren lo que el Señor me hablaba. Cuando alguien no está satisfecho con las cosas que el Señor le ha dado, cuando ha perdido la gratitud y todo es algo me hace falta y yo quiero esto, yo quiero tener esto. En primer lugar, lo que se pierde es la adoración. Ya no hay adoración, porque llegamos a la iglesia a pedir, a quejarnos, a querer esto, a querer lo otro. Y ya no hay adoración. ¿Por qué? Porque no hay adoración en un corazón que no está agradecido. No hay adoración en un corazón que ya se olvidó que el Señor, lo más grande que te dio fue el perdón de tus pecados. Te hizo libre para servirle. Si se pierde la gratitud por eso, entonces la falta de gratitud te va a poner en que te falta todo. De todo te va a hacer falta siempre. Y perdemos la adoración. Y de repente estamos, Señor, yo te adoro y te exalto. Y de repente, Señor, mira, tengo esto, quiero esto, aquí, que allá. Y empezamos a empezar a perder el tiempo en esas cosas. Y segundo, y solo a Él servirás. Porque hay personas que han dejado de servirle. Porque hay personas que no tienen tiempo para servirle. Porque hay personas que no tienen recursos para servirle. Porque las personas no quieren servir con sus manos, con sus pies, con sus oraciones, con sus recursos económicos, porque están pasando su tiempo, su energía, su recurso económico para los reinos de esta tierra. Y una de las cosas fundamentales con las cuales voy a ir finalizando esta reflexión es algo que el Señor habló hace unos días, un domingo, predicando en una iglesia, fuerte a mi corazón, y luego lo he compartido. Y me dijo el Señor, dile a mis hijos que no se olviden de hacer tesoros en el cielo. Hay personas que han empezado a hacer tantos tesoros en la tierra, que quieren hacer de todo en esta tierra, que ya no tienen ni adoración ni servicio. No son parte de la misión. Y tú que estás ahora, esta es una palabra preventiva. Y quizás si alguien, tú puedes saber que no has estado sirviendo al Señor, como es una palabra curativa, es una palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que vuelvas. No es falta de tiempo, es falta de libertad, no es falta de recurso. Puedes servir con lo que tienes al Señor, pero tienes que volver a la gratitud de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Jesús rechazó esa tentación, pero miren qué pasa. El Señor me hablaba a través del pasaje, y eso no lo vamos a leer, lo dejo ahí como parte para que ustedes puedan revisen la grabación y puedan leer esos textos. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, 1 al 27, está la historia de Naamán Eliseo. Y algunos de ustedes lo saben, Naamán era un leproso, capitán del ejército de Asiria. Pero era leproso y buscó a Eliseo, el profeta, para que lo sanara, y después de tantas cosas que sucedieron, milagrosamente este hombre sanó de lepra. Tremendo.
Y cuando una persona ha sido libre, quiere hacer todo, quiere dar todo. Naamán quería darle de todo a Eliseo. Y aquí otra máxima que necesito que escriban, por favor, allí, en sus corazones, en sus papelitos, y luego guárdenlo en su corazón. No dejamos de dar en la obra porque no tenemos dinero. Es porque ya no tenemos gratitud. Cuando dejamos de ofrendar, cuando dejamos de diezmar, cuando dejamos de dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras horas, nuestros minutos, nuestros domingos, nuestros feriados, cuando ya no son para eso, para servir al Señor. No digo que todos, pero cuando somos convocados a servirle, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa gratitud. Naamán estaba tan agradecido que Naamán no importaba si le pedí, esto, él lo daba y ni siquiera se lo pidieron, él lo dio y él quería darle de todo. Por alguna razón Eliseo lo rechazó. Esa es la primera cuestión que quiero que vean sobre esto. Y resulta que Naamán, un corazón agradecido, nos muestra lo que es una persona que ha sido libre de enfermedades, de esclavitud. Imagínense una persona leprosa toda su vida y ahora ser libre de esa enfermedad. Quiere hacer de todo. Pero Giesi sí estaba interesado en las cosas que Naamán estaba ofreciendo. ¿Y qué sucedió? Lo fue a buscar. Y le fue a mentir y le dijo, dice mi señor, que sí necesita las cosas que le ofreciste. Y miren el corazón, como digo, de una persona que ha sido libre. No solo le dio lo que le ofreció, le dio el doble de lo que ofreció. Claro, a través de una mentira de Giesi. Pero ¿cuál es el punto de Giesi y los servidores? Que no hacen tesoros en el cielo. Porque Giesi es la antítesis de Jesús en el sentido de querer las cosas materiales. ¿Y qué resulta? Que él sí cayó y sucumbió en la tentación de lo material y el profeta no, haciendo una interpretación en ese sentido. ¿Qué pasó? La lepra se le pegó a Giesi, para los que conocen la historia, y murió leproso. La aplicación que quiero darle esta mañana a este texto es que aquellas personas que están tras las cosas materiales, que han dejado de estar sirviendo al Señor porque quieren hacer de todo. ¿Y saben qué? El Señor nos lo va a dar. Yo le decía a los hermanos en los lugares donde he ido, hermanos, nosotros comíamos, nos vestíamos, nos calzábamos antes de ser seguidores de Jesús. Porque el Señor sigue haciéndolo así. ¿Sí? No es para preocuparnos de quién será el de mañana, de que si voy a comer, que si me voy a vestir, que si me voy a casar. Si eso ni nos preocupaba antes de ser seguidores de Jesús, igual comíamos, igual nos vestíamos, igual nos calzábamos. Fue algo más que nos llamó el Señor. No nos llamó a su reino para que sigamos pidiendo y nos vas a vestir, nos vas a casar. Si eso ya te lo daba antes. Yo te llamé a mi reino para que hagas algo, para que seas parte de los propósitos del reino del Señor. Por eso es, a mayor libertad, mayor servicio. A mayor gratitud, mayor servicio. Por eso no servimos por lo que queremos tener. El Señor sabe qué es lo que nos va a dar. No nos va a prometer lo mismo a todos, pero sí nos dio a todos lo mismo. Fue la libertad de nuestros pecados. Y todos ahora podemos ser siervos del Señor. Termino con estos pasajes. En Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, mirad de arriba, buscad las cosas de arriba, la agenda de arriba, la misión de arriba, lo que el Señor quiere que hagamos, y busquemos primeramente ese reino. Y todas las demás cosas, esas vendrán por añadidura, esas vendrán siempre. No tenemos que perder la vida, la energía, el tiempo, los años, haciendo las cosas que el Señor ya prometió que nos va a dar. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que estudiar, sí tenemos que ser responsables con todo eso, pero eso no es lo más importante de un discípulo. Lo más importante de un discípulo es que no se le pase la vida sin servir en la misión que el Señor lo ha llamado, porque solo eso es eterno. Por eso hice una unión de estos dos pasajes. Se resucitaron con Cristo, busquen en primer lugar su reino. Ver, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga? El Señor hablaba a mi corazón y me decía,
La oración de muchos es, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro. Y eso yo ya lo sé. Hasta incluso sé cuándo se los voy a dar. Yo quisiera que me preguntaran, ¿qué te puedo servir? ¿Qué necesitas que deje para que te sirva más y mejor? ¿En qué más puedo hacer en tu reino? Porque de todo lo demás, hermanos, las palomitas no tienen religión, pero se siguen alimentando. Nosotros también. No debemos de vivir la vida, gastarnos solamente en eso. Tenemos que hacer algo más. Propósitos en el reino del Señor. Para terminar, quisiera que después de escuchar este canto podamos tener un tiempo de oración. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú.